Nuestra siguiente ponencia llega de la voz de Luz Aleida Terán. Ella es trabajadora social con amplia trayectoria en el ámbito de la prevención y atención de la violencia de género, con estudios de maestría en prevención y atención de violencia intrafamiliar con enfoque de género. Ha sido clave en la creación de leyes pioneras como la Ley 27 de 1995 y la Ley 82 de 2013 que tipifican y sancionan la violencia hacia las mujeres y el femicidio. Ella reflexiona tras la evidencia el tratamiento mediático del femicidio, sensacionalismo y sexismo en la narrativa de los hechos. El tratamiento mediático del femicidio, sensacionalismo y sexismo en la narrativa de los hechos es una práctica diversa entre los medios de comunicación y hemos observado en nuestras organizaciones de mujeres que la manipulación mediática del sexismo, sobre todo del machismo, de la discriminación y la promoción de una subordinación de las mujeres ha sido además constante en nuestras sociedades de forma acrítica generalmente y en ocasiones, sobre todo porque hemos normalizado esos estilos de comunicación, de relacionamiento, etcétera. Esto lo hemos hecho a través de un tipo de lenguaje verbal y escrito e incluso mediante imágenes. Somos conscientes de que los medios de comunicación son generadores de opinión y no solamente informantes de la realidad objetiva, como se suele autodenominarse a partir de los mismos medios. Es parte de su labor de análisis del papel que juegan los mismos en la formación social de grandes sectores de la población que asumen los contenidos, sus aseveraciones, sus afirmaciones y hasta sus recomendaciones sobre infinitos aspectos de la vida cotidiana, como si fueran 100% ciertos. Estas creencias son altamente peligrosas para los cambios necesarios que demandamos en la sociedad, tanto las mujeres como los hombres, sobre quienes nos esforzamos por tener sociedades más justas, más igualitarias, sin discriminación de ningún tipo, respetuosas de los derechos para todos y todas, que impulsan prácticas, imágenes, teorías y propuestas de convivencia en todos los órdenes de la vida para que efectivamente se eliminen las discriminaciones que confluyen a través de distintas intersecciones. Un punto de encuentro entre la comunicación mediática y las organizaciones de mujeres que quieren eliminar la violencia son las estadísticas, las cuales generalmente están estimadas por estudios procedentes de diferentes centros internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, OPS, OMS, la UNESCO, CENACYT y otros, al igual que por los estudios realizados por mecanismos de mujeres en los países de diferentes latitudes, es que los estamentos de seguridad e instancias de derechos humanos, que también brindan información, reconocen que la violencia contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes en el planeta se encuentran entre el 25 y más del 50% sufrido por esta población. Según la CEPAL, la violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde acoso verbal y otras formas de abuso emocional, el abuso físico o sexual cotidiano, y en el extremo encontramos el femicidio, que es el asesinato de mujeres. Este es perpetrado generalmente por hombres, pero a veces pueden estar involucradas mujeres. El femicidio difiere en formas específicas de los homicidios de hombres. Por ejemplo, la mayoría de los femicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas e intimidaciones, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja. Según un informe de la agencia EFE en el 2023, Panamá llevó a los 15 casos de femicidio. El 66% de estos casos ocurrieron en el domicilio de la víctima y el 53% los atacantes fueron su pareja o su expareja, de acuerdo con un informe difundido por el Observatorio de Femicidios en Panamá. Además, según las estadísticas del Ministerio Público, ese año también se dieron 19 tentativas de femicidio y 31 muertes violentas de mujeres. Encontramos entonces que los medios de comunicación tienen un rol crucial en estos aspectos comunicativos. El gran poder de influencia, no solo por su aspecto instrumental a la hora de la recreación y difusión de la información, sino por la credibilidad y legitimidad que para muchas personas tienen la mayoría de sus mensajes, de modo que los aceptan como verdaderos y válidos, y a partir de ellos, buena parte de la audiencia elabora juicios y opiniones. Todo esto está signado por el lenguaje sexista,
¿Y por qué es importante que se visibilice que existe un lenguaje sexista? Porque este lenguaje refleja y transmite y refuerza los estereotipos y roles históricamente considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad. Por ejemplo, un anuncio que dice se solicita enfermera desconoce que hay la posibilidad de que exista enfermeros. O un anuncio que dice se solicita ingeniero niega la posibilidad de que existan ingenieras. Cuando esas expresiones carecen de sustento y se confrontan con la igualdad de derechos y se exige el cambio en estos anuncios o el resarcimiento y sobre todo su eliminación en los centros de enseñanza a todos los niveles, previo análisis sentipensante, entonces es cuando realmente se hará visible cambios en nuestras sociedades. En los casos de femicidio es frecuente encontrar titulares que implican desvalorización de las víctimas de todo tipo. Este caso, denunciado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2016, se trata del crimen de una oficial de la policía, pero en la noticia lo que se destaca es que las mujeres hoy quieren jugar en todo, a todo, vestirse, disfrazarse, igual que los hombres, ir a donde van los hombres. Ellas sienten que lo valen y sienten que pueden hacer todo lo que quieran, según el periodista. ¿Eso qué implica? Que se está desconociendo que ella está en el ejercicio de su trabajo, por un lado, y por otro, que tiene las competencias en su formación académica y profesional en la institución donde asumió un mando policial. En otro caso, encontramos que el periodismo digital que publicó esta nota dio mucho que hablar, no solo porque culpabiliza a la víctima de la situación, sino también porque se burla de ella. Y entonces señala el título que un falso novio de Postín cameló a la pardilla, le dice, en Barcelona y se la llevó de esclava sexual a Rumanía. El Loverboy la tenía controlada y ayudaba a sus padres y otro tipo de informaciones. Loverboy, la pardilla, ¿no? Más irrespetuoso no puede ser de su condición de víctima. En este caso particular del Correo Gallego, el título dice, muere un vecino de Brión que se prendió fuego en su vehículo y con su mujer dentro. O sea, ella no sabemos de dónde es, no sabe si viven o no como pareja. El artículo en su contenido no da esas informaciones, ¿no? Y aparece en el titular como que él fuera una persona muy importante y ella poca cosa para que sea nombrada. En el otro caso que presentamos y apareció en una portada de un diario colombiano, es uno de los más frecuentes porque lo hemos tenido sucesivamente en muchas notas periodísticas en Panamá. Dice, el amor y los celos la mataron, como si el amor y los celos tuviese capacidad de moverse y tuviese capacidad de pensar y tuviese capacidad de tomar decisiones. No aluden a que fue un fulano el que hizo tal crimen y el que merece sanción, ¿no? Y le achacan a sentimientos y emociones que generalmente se consideran muy sagradas en nuestras sociedades, como es el amor, que son los causantes de un crimen que en muchos lugares también le denominan crimen pasional, por pasión. No tiene nada que ver con la pasión. El que una persona mate a otra tiene que ver con el sentimiento de posesión. Estos comportamientos machistas de control, de acoso, en casos como este que llegan hasta el asesinato, son ejemplos de un paso más hacia el absurdo, haciendo sin necesidad alguna referencia además al físico de la víctima en los contenidos. Esta situación tiene que cambiar. De allí los llamados múltiples que organizaciones que abogan por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres a que los estudios y artículos sobre la temática del abordaje de los femicidios y de la violencia hacia la mujer en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de medios digitales, reflejen a través de metodologías más adecuadas en sus coberturas información que contribuya a cambiar nuestras prácticas culturales que riñen con los derechos humanos. La presentación de estos hechos de sangre obliga a una mayor responsabilidad de los medios con su línea editorial y a una mayor sensibilización de la situación presentada. Con los años, el tema se incrementa sin una solución concreta sobre la temática del abordaje de los femicidios y sobre la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Es
En atención a este convencimiento que el Observatorio Mediático en Panamá impulsó la reglamentación de la Ley 82 de 2013, que tipifica el femicidio y la violencia contra las mujeres mediante el Decreto Ejecutivo número 100 del 20 de abril de 2017, que adiciona los términos sexismo, patrones sociales, generadores de violencia contra las mujeres y representaciones sociales discriminatorias, sexistas y estereotipadas o denigradas. A propósito de esto, una anécdota es que es la única ley en Panamá que tiene un amplio glosario de conceptos especializados en la materia de violencia y de femicidios y sexismo, precisamente porque el cuerpo que tiene que aplicar la justicia en Panamá desconocía en ese momento y no sabemos hasta qué punto se haya superado estos conceptos y sus significados. Frente a esta situación, también las mujeres hemos incluido prácticas como entre las cosas que consideramos perniciosas, prácticas como difundir detalles excesivos que alcanzan incisos, hacer descripciones morbosas, la justificación sobre los motivos que llevaron al agresor por celos, por engaño, etcétera, a cometer el delito. Eso solo logra estigmatizar a la víctima. También el uso indiscriminado de expresiones inadecuadas para transmitir la noticia genera un sentimiento de tolerancia e incluso banaliza el problema. En este sentido, las víctimas de violencia por razones de género también podrían ser víctimas del discurso utilizado por los medios de comunicación que terminan revictimizándolas. Incluso sucede que el femicidio en el que las mujeres que ya no se encuentran con vida merecen ser recordadas con dignidad, el mismo las trata sin respeto a ellas y a sus familiares que les sobreviven. Algunas de las recomendaciones que hacemos es obtener una guía que nos dé un camino, una guía especializada, elaborada por organismos especializados y validados, que nos permita, como medios de comunicación, saber cuál es la mejor forma de expresarse sobre estos problemas. Además, en muchas ocasiones los medios apelan a los sentimientos y a las emociones del receptor para que el receptor se sume a la compra de su medio. Aunque esto signifique dañar a la víctima o a sus familiares. Los estudios especifican y señalan cómo el sensacionalismo distorsiona las historias. El incremento de asesinatos de mujeres presentado en las redes sociales tiene cada vez más incidencia en los medios, sin que aún se manejen propuestas concretas para solucionar la problemática. Lo anterior evidencia que ciertamente los medios de comunicación pueden llegar a ser un motor que impulse en cambio en la manera como se conoce el hecho de comunicar la noticia, poniendo el enfoque en la prevención del delito bajo garantías y o condiciones dirigidas a respetar y a proteger la dignidad y los derechos de las víctimas y sus respectivos entornos familiares. Una recomendación que podemos brindar a los medios de comunicación que tengan la posibilidad de ver este documento es la guía de cobertura mediática en casos de violencia de género, elaborado en 2023 por Delgadillo. Está en la web. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes algunas de mis consideraciones en torno al sexismo y los femicidios en Panamá y en otras latitudes. Gracias al Observatorio Mediático.